semana estuvimos allí en Costa de Marfil, en África, por invitación de los santos profetas del Señor. El avivamiento de Abiyán, Costa de Marfil, ha sido de tremenda, extraordinaria experiencia. Y bueno, por eso estamos aquí, viendo todo lo que está sucediendo como producto del cumplimiento de la profecía dada por los santos profetas del Señor en cuanto a la guerra nuclear que va a comenzar allí entre Irán, Israel, Estados Unidos. Todo este mover que hay, pues nos está indicando ciertamente que el Mesías viene pronto por su iglesia. Por eso yo quiero darle bienvenida a todos ustedes una vez más que están conectados con nosotros desde diferentes partes de la nación de Venezuela y también del mundo de habla hispana. Bienvenidos todos. Y bueno, hoy es continuación de lo que ya hemos comenzado hace una semana atrás, donde el tema número 5 estamos abordando lo que es la salvación. La salvación. Así que vamos a orar para dar inicio a esta sesión que es continuación de la clase anterior. Padre eterno, maravilloso, te damos gracias, te bendecimos, te damos todo lo oro, toda gloria y honra es tuya, mi Señor. Bendecimos tu santo nombre, porque a ti le ha placido, Señor, llamarnos para ser partícipes de tu reino eterno glorioso. Te pedimos, Espíritu Santo, que al estar reunido ante ti, que tú nos enseñes, háblanos, ministranos, y sobre todo que tu palabra sirve para transformar nuestras vidas y prepararnos para tu gloriosa venida. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Salva a alguien hoy, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, aquí donde está, en sus hogares y también todos ustedes que están acá, pues le invito a abrir su Biblia al libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, vamos a leer versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Estamos viendo que desde el principio de este tema, la salvación, hemos visto la definición bíblica de salvación desde el punto de vista bíblico. Hemos visto varios ejemplos de lo que es la salvación. También citamos un ejemplo de cuando alguien es salvado de algún peligro o alguna pérdida, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando va a cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? La Biblia dice que fueron salvados de aquel peligro. Gloria al Señor. Y también vimos varios términos que son sinónimos a la palabra salvación. Hay varias palabras que sirven de sinónimo para la salvación. Una de ellas, entre varias que ya vimos, una de ellas es el nacer de nuevo. Gloria al Señor. Nacer de nuevo. También pudimos abordar por qué la salvación es necesaria, ¿no? Es necesario que todos nazcamos de nuevo. Y vimos por qué es necesaria nacer de nuevo. Hemos enseñado profundamente sobre esto y que es una orden de parte del Señor, es un mandamiento de parte del Señor. Y sabemos porque si no nacemos de nuevo no podemos entrar en el reino de Dios. Y ese que estamos hablando, que el reino de Dios viene. Gloria al Señor. Entonces cuando nacemos de nuevo, hemos nacido y entramos en el reino espiritual para poder entrar en el reino literal que viene de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo nacer de nuevo? Es muy importante. Si es necesario nacer de nuevo, si es necesario la salvación, es necesaria, y es necesario nacer de nuevo, entonces ¿cómo se nace de nuevo? Hemos hablado que a través de la confesión, el confesar al nombre de Cristo Jesús,
hemos también hablado de creer en nuestro Señor Jesucristo, confesar nuestro pecado y creer en nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Vimos entonces esta enseñanza, gloria a Dios, que ha sido también impartida en los grupos, ¿no?, de WhatsApp que hay allí. Entonces yo le animo a que puedan acudir a esto mientras avanzamos en el día de hoy. Nótase que como discipulado, que es un proceso, si pierde una, pues hay un espacio allí, pero hay que llenar ese espacio acudiendo a la enseñanza anterior. Bien, vamos a ver el libro de Efesios para la clase de hoy. Vamos a ver el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Leemos con la bendición de Dios Padre y por el Espíritu Santo. Porque por gracia nosotros sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Vamos a volver a leer. Porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Leyendo de esta manera muy pausada y con énfasis, podemos descubrir varios aspectos allí. En primer lugar, debemos saber que la salvación es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo de Dios, algo que Dios nos regala. Importante saber que la salvación es un don de Dios. Entonces, como es un don de Dios, solamente puede venir a través de nuestro Señor Jesús. Solamente nuestra salvación puede venir a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante porque es un don, es un regalo que Dios nos da. Gloria al santo nombre de Cristo. Aleluya. Y proviene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, estamos deduciendo inmediatamente que nadie puede salvar a sí mismo. Todo ser humano, como hemos visto antes, nacimos en pecado. Nuestra sangre, gloria al Señor, no califica para incluso ser usado por expiación para el pecado de la humanidad. Solamente la sangre perfecta, indefectible de nuestro Señor Jesucristo es el que paga el precio de nuestro rescate, solo a través de Cristo Jesús. Es sumamente importante porque si no, alguien puede pensar que por la cosa que hace por sí, por obras que hace por sí, puede ganarse la salvación. No es así. Solamente puede venir a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a la luz de esta lectura, versículo 8, podemos identificar entonces tres aspectos importantísimos en la salvación. Es muy importante estar claro los tres aspectos que engloba la salvación. Vamos a leer el verbo. Dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. En esta primera parte del versículo 8 está dando a conocer lo más importante de nuestra salvación es que viene por gracia. Viene por gracia. ¿Qué es gracia? Favor no merecido. Tremendo. Imagínense nosotros como reos, nosotros que merecemos ir a la cárcel, merecemos ir a la cruz por nuestro pecado, por nuestras maldades. Nosotros somos merecedores de castigo, merecedores de la muerte, porque la paga del pecado es muerte y somos pecadores, merecemos la muerte. Pero como por gracia, este primer componente tiene la definición de salvación, por gracia, pues el Señor nos hizo un favor que nosotros no merecemos.
Aleluya. No merecemos esto. Entonces, es una bondad de Dios que Dios ha colocado al hombre. La bondad de Dios. A través de la bondad de nuestro Señor Jesús, ha colocado sobre nosotros esta gracia para que recibamos lo que nosotros no merecemos. Aleluya. Entonces, muy importante ver que nuestra salvación es por gracia. Es un favor no merecido. Muy importante ese aspecto. Hay otro aspecto que más adelante podemos ver, que por medio de la fe. Por un lado es por gracia, que va a venir cuando yo creo en esta obra salvadora que hizo Jesús. Yo creo en esta muerte sustitutiva que hizo Jesús en mi lugar. Yo creo en el proyecto de Jesús, en los ideales de Jesús. Yo creo en la doctrina de Jesús. Yo creo en lo que Jesús vino a profesar aquí en la tierra. Yo lo creo, lo tomo, lo recibo, lo asimilo, lo vivo, lo practico. Eso no es no es creer o creencia meramente mental. No. Es muy profundo esto. Gloria al Señor. Entonces ese segundo componente de creer, o sea, tener fe, por medio de la fe, solo por medio de la fe en esta obra salvadora, en que yo puedo recibir esta gracia. Esta gracia está disponible para toda la humanidad, pero debemos tener fe, debemos creer en la obra que Jesús vino a hacer para recibir esta gracia. Muy importante es esto. El libro de Juan, por cierto, antes de continuar con Efesios 2:8, veamos Juan 3:16. Mira esto. Sí. Juan 3:16 dice la bendita palabra que todos conocemos. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice. Aleluya. Dice así. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso es todo el mundo, incluyendo usted, incluyéndome a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, toda la humanidad, todo hombre, toda mujer, todo aquel que en Él cree, en Cristo Jesús cree, aleluya, no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Se fijan? Entonces allí está hablando nuevamente de algo que Dios nos dio. Aleluya. Es un don. Solo tenemos que creer para recibir este don, este regalo, este favor no merecido. Hay que estar conmigo en esta enseñanza hoy. Amén. Gloria al Señor. Entonces, igual podemos ver a Hechos capítulo 4. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Hechos, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Entonces, este Jesús que fue rechazado, reprobado por los edificadores, viene a ser la piedra angular de este edificio llamado ¿qué? Cristianos, iglesia, aleluya, creyentes. Entonces, no hay ningún otro nombre. Esto es sumamente importante. Versículo 12. Usted que está viéndome allí, hay mucha gente que cree, dice: yo creo en mi médico. Hay gente que dice que yo creo en mi abuela, yo creo en, no sé, una planta, yo creo en yo no sé qué cosa. Eso es lo que te va a salvar. No, a la luz de la palabra del Señor, muy importante saber que no hay ningún otro nombre, ni en el cielo ni debajo de la tierra, aparte, ni en la tierra, aparte del nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la cual podemos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, fíjese, solamente la salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es de Dios y es dado a nosotros por favor no merecido, por su bondad que ha colocado sobre el hombre. Dios es bueno, dice la palabra. Dios es bueno. Nosotros no podemos ni entenderlo, como es que no merecemos, pero Dios, aleluya, ofrece su regalo, su unigénito para ir a la cruz por nosotros, el regalo que nos hace. Pero usted y yo tenemos que creerle este nombre y actuar en consecuencia, como consecuencia de haber creído en el Señor. Accionamos, obramos. ¿Cuánto alaba la gloria de Cristo? Gloria a Dios. Entonces, maravilloso entender este aspecto. Gloria a Dios. 3 aspectos. Por gracia, por medio de la fe, gloria al Señor. Y también dice, no por nosotros. La salvación no viene. Vamos a volver a Efesios capítulo 2, versículo 8, ahí mismo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Estamos desglosando los aspectos de la salvación. 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Aleluya. Y el otro aspecto dice, y esto no de vosotros. Se fijan, no es obra de hombre. Ninguno de nosotros podemos decir que hacemos obras para ganar la salvación. Hacemos buenas obras como consecuencia de ya haber nacido de nuevo. ¿Cuánto alaba la gloria de Jesús por esto? Como consecuencia. Pero no es que mis actos, lo que yo hago, es lo que me está haciendo ganar la salvación. Más adelante vamos a ver por qué. Porque nuestra justicia, nuestra obra de justicia sigue siendo imperfecta delante del Señor. A su nombre. Pero muy importante entender eso. No por nosotros. Y esto no de vosotros, dice la palabra. No de vosotros. Pues es que don de Dios. Es regalo de Dios. El versículo 9 todavía lo califica más claro. No por obras. Imagínense si fuera por obra, wow, toda la humanidad tocaríamos pecho. Yo lo gané, yo la gané, yo gané mi salvación. Wow, no es por eso. A su nombre, no por obras, para que ninguno de nosotros nos gloriemos de volver a decir, somos nosotros, fui, porque cuán bueno soy yo me gané mi salvación, yo me la gané. Yo he escuchado gente hablar así, como que si lo que hace es lo que le da la salvación. No es así. Pero sí es importante hacer la buena obra. ¿Cuánto da gloria a Cristo, amado? Entonces, en su primer componente hemos hablado que la salvación es por gracia. Gloria al Señor, que el Señor nos ha dado. En el libro de Romanos 3:24, vamos a un momentito al libro de Romanos, gloria al Señor, capítulo 3, versículo 24. Mira lo que dice la bendita palabra. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aleluya. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, aquí donde está hablando de la gracia salvadora, la gracia que Dios nos dio, ese favor no merecido, es por medio de Dios, nuestro Señor Jesús, quien vino a justificarnos. La justificación es un término legal que implica la declaración de alguien libre de culpa. ¿Están conmigo? Declarar un culpable como no culpable. Tremendo eso. Declarar a alguien libre de culpa. Este soy yo. Este es usted.
Estos somos nosotros, que por medio de Jesucristo, que fue juzgado en nuestro lugar en la cruz, ya nosotros hemos sido justificados delante de Dios Padre. Ya nosotros hemos sido declarados libres de culpa. Gloria al santo nombre de Jesús. Libre de culpa. Entonces, Jesús pagó nuestro precio de rescate. Dice, la paga del pecado es muerte. Para que usted y yo no moramos eternamente, Jesús vino a pagar el precio de rescate y por ende declarándonos libre de culpa. Ahí está la gracia. Aleluya. Allí está la gracia. Que cuando entendemos muy bien esto, no seguimos jugando con el pecado. Gloria al Señor. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 7 y 8. Efesios 1, versículos 7 y 8. Dice la bendita palabra del Señor. Versículos 7 y 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre. Aló. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria, Señor, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¡Qué tremendo! La sangre de Jesús que fue derramada en la cruz por nosotros nos trajo redención. Aleluya, nos redimió de la muerte eterna, del juicio eterno. La sangre de Jesucristo que fue derramada en nuestro lugar. Y Pablo, mira lo que habla Pablo, además de eso, está hablando Pablo, gloria al Señor, versículo 8, de el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Su gracia muy rica nos trajo el perdón de pecados. Fíjense que no hay expiación sin derramamiento de sangre, no hay el perdón de pecado. Por eso que el Antiguo Testamento, usted ve que, wow, el Señor mandaba a los sacerdotes a degollar estos animales, ¿verdad? Cuya sangre el sumo sacerdote llevaba al lugar santísimo a derramar sobre el propiciatorio para la expiación de los pecados de él y los pecados del pueblo. Sin derramamiento de sangre no hay el perdón de pecado. En otra palabra, el Cordero de Dios, gloria al santo nombre de Jesús. Juan habla del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nuestro Señor Jesús, su sangre derramada, vino, gloria al Señor, a expiar nuestros pecados, para que usted y yo podamos recibir el perdón de pecado gracias a esta sangre derramada. Entonces hay una riqueza en esa gracia, una riqueza tremenda. Cuando nosotros entendemos que fuimos salvos por medio de este derramamiento de sangre, este sacrificio altísimo en la cruz, nosotros valoramos muchísimo la salvación. Por eso dice, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Nuestra salvación no es nuestra, fue dada a nosotros por medio de la gracia, por la fe que tenemos en Jesús. Ahora, fue dada por un altísimo precio que fue pagado en la cruz. Altísimo precio. Sacrificio de Jesús. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hemos nacido de nuevo, debemos aprender a valorar lo que es la salvación. Porque no fue comprado de precios de cosas que pueden cantar, perecer en tiempo. No, sino con la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Segundo componente, hemos visto aquí que por medio de la fe, volvemos a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 8, en su segunda parte dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aleluya.
porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Ahora, eso implica que, bueno, porque no es por obra, sino por fe, yo debo caminar como sea. No, después que nosotros recibimos a Cristo Jesús, tenemos una manera de vivir, un modo de caminar con Dios que debe reflejar nuestro haber creído en Cristo Jesús. Si nosotros entendemos que Jesús fue a la cruz a pagar el precio de nuestro rescate, el precio del pecado, y por tanto entonces eso debe llevarnos que nuestra fe debe reflejar no una creencia mental, sino un creer práctico. ¿Cómo se manifiesta eso? En un andar, en un caminar por el Señor, en la santidad de vida. Después de haber recibido a nuestro Señor Jesús por medio de la fe, hemos manifestado con obras piadosas, obras de santidad. Gloria al Señor por eso. Después de haber llegado a Jesús, haber creído en Él y le he recibido por su gracia, por mi fe en Él, debo manifestar obras. Pero no son estas obras las que me han dado la salvación. ¿Cuánto puede entender esto? Amén. Es sumamente importante. Como consecuencia de haber creído, dice, si tú crees en Jesús, si tú dices que tienes fe en Jesús, entonces muestra tu fe con tu obra, dice Santiago. La fe sin obra es muerta y por tanto una fe salvadora de creencia práctica es que yo vivo una vida de santidad para Dios, una vida de piedad, una vida de reverencia, una vida de valorar el precio del rescate, que sustituyó el pecado. No es que yo llego y todavía sigo en pecado, allí es donde la iglesia cae. La iglesia cree que, no, porque yo no debo hacer nada para ganarlo, porque es por gracia. ¿Cuánto me está entendiendo? Yo no debo, por la definición de lo que estoy entendiendo, no, pero yo no tengo que hacer nada, porque la Biblia dice que no es por obra mía. No hemos entendido bien qué es lo que estoy tratando de especificar. Por creer, no solamente mental, sino una creencia práctica, debo manifestarla con una novedad de vida, caminando con Dios en una novedad de vida, guiado por el Espíritu, una santidad práctica para con el Señor. ¿Cuánto da gloria a Cristo por eso? Gloria a Dios. Nótase, por ejemplo, lo que dice Gálatas. Si vamos a Gálatas 5, versículo 16 al 21, esto es algo maravilloso, ¿verdad? Porque también creo en Dios, y Efesios, la gente lo cita, Efesios 2, versículos 8 y 9, bueno, por medio de la gracia somos salvos, por medio de la fe, ¿verdad? Y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no, yo ya no tengo que hacer nada. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Pablo sigue hablando allí por dirección del Espíritu. Él dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aleluya. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tremendo, Pablo está hablando de la antítesis, la contraopuesta del Espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros, al recibir la salvación, andar guiados por el Espíritu y no seguir en la obra de la carne. Versículo 18 dice: pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras buenas son necesarias como producto de haber nacido de nuevo. Yo no puedo decir, bueno, ya es por gracia. Yo creo mentalmente en Cristo Jesús. Yo creo que vino, creo que murió, creo que resucitó los muertos. Es más, celebramos la Santa Cena, celebramos la Semana Santa todos los años. Yo creo también en Cristo. Pero seguimos andando en la carne, en la obra de la carne. No, entonces realmente no hemos creído. Porque dice, si pues, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque se contraoponen, se oponen uno contra el otro, la carne contra el Espíritu. Ahora tenemos que desear vivir guiado por el Espíritu. Gloria al Señor. Por tanto, antes de continuar la lectura, es el tiempo de revisar nuestra calidad de salvación. Si decimos que hemos recibido a Jesús y hemos nacido de nuevo, que tenemos la salvación, debe ir desapareciendo estas obras de la carne en nosotros. ¿Cuánto da gloria a Jesús? Gloria a Dios. Versículo 22 en adelante, ahora está hablando de lo que debemos manifestar. Nótase que la obra de la carne dice que se practica. Se practica. También se puede deshacer, se puede dejar de practicar. Gloria al Señor. Se puede dejar de practicarla. La obra de la carne se practica y la amonestación es: quienes practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Entonces, si alguien dice, el caso es salvo, pero todavía sigue en hechicería, sigue en contienda, sigue en adulterio, esas cosas, entonces difícilmente alguien puede decir que soy salvo de esta manera, ¿verdad? Versículo 22 en adelante dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, gloria al Señor, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Contra tales cosas nadie va a la cárcel por eso. Nadie. ¿Usted ha visto a alguien que le ha llevado a la cárcel? Bueno, porque amó tanto que le llevan a la cárcel. Tiene mucha paciencia. Lo llevan a la cárcel por eso, no. Pero a la gente sí lo llevan a la cárcel porque cometen homicidio, ¿sí o no? O robo, ¿no? Lo meten a la cárcel porque, bueno, por envidia o por borracho hizo algo indebido, lo meten en la cárcel, ¿no? Entonces, quienes practican la obra de la carne difícilmente pueden entrar en el reino de Dios. Ahí es donde yo digo, Señor, ayúdame. Necesito fortalecerme en espíritu. Por eso que en la medida que avanzamos vamos a estar estudiando la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aleluya. Muy importante dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, la salvación nos lleva a una manera de caminar conscientemente con la ayuda del Espíritu Santo. Haber recibido la salvación, debemos dejarnos conscientemente, la palabra es conscientemente, dejar ser guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo es un caballero. Él no nos va a obligar que cedamos nuestras emociones, nuestra voluntad. No nos va a obligar. Somos nosotros que tenemos que decidir entregar nuestra mentalidad, nuestras emociones, nuestra voluntad a Él
para que Él toma dominio, que Él toma control total. Yo no lo puedo hacer con mi propia fuerza, ¿cierto? Yo debo conscientemente, la palabra es conscientemente. ¿Por qué? Basado en el conocimiento de Gálatas 5, versículo 16 en adelante. Las obras de la carne merman, baja mi calidad de salvación. Me pueden impedir entrar en el reino de Dios. Aun cuando haya hecho la oración de fe, puede impedir entrar en el reino de Dios. Eso es lo que dice Pablo aquí. Eso es lo que dice Pablo acá. Entonces, si yo quiero no practicar la obra de la carne, sino andar manifestando el fruto del Espíritu, entonces yo conscientemente debo dejarme ser guiado por el Espíritu de Dios. Aleluya. Es una decisión personal, dejarse ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahí es donde usted y yo tenemos que tomar decisiones, buscar la forma de caminar con Dios conscientemente para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros, que el Espíritu de Dios toma la dirección plena de nuestra vida. Amén. Ya no vivo yo por mí mismo, ya no voy a seguir pensando como yo pienso, no voy a estar hablando como yo hablo, no voy a estar actuando como yo actúo, no voy a estar deseando como lo que yo siempre he deseado. Yo tengo que preguntar, ¿lo que voy a hablar agrada a Dios o va a ofender al Espíritu Santo? Lo que como estoy andando, estoy dejándome ser guiado por el Espíritu. Estoy creando las condiciones para que el Espíritu crezca y que me guíe. O estoy bloqueando más bien el Espíritu de Dios en mi vida. O estoy impidiendo que Él se manifieste sus atributos, su fruto en mí. Yo debo decidir amar. Yo debo decidir practicar la paciencia. Yo debo decidir, gloria al Señor, desarrollar la fe. Por ejemplo, ¿la fe puede crecer? Claro que sí. Cuando usted deja de venir a los servicios, usted está mermando la fe. Cuando viene al servicio, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Le conviene que su fe crezca. Amén, gloria a Dios. Usted tiene que tomar la decisión de hacer cosas que permiten que su fe crezca. Tiene que tomar decisión. Tiene que saber que la fe viene por el oír la palabra. Y una vez que usted decide leer la palabra, cada día va a ser más espiritual y menos carnal. Amén. En la medida que usted dedica tiempo a pasar tiempo en la presencia de Dios, en oración, en ayuno, está crucificando la carne, está matando el ego, está matando las pasiones desordenadas que hay, y el Espíritu va a crecer en nosotros. Yo debo decidir conscientemente caminar con el Espíritu, permitir que el Espíritu Santo crezca en mí. Ahí es donde nosotros como creyentes tenemos trabajo que hacer. No es una mera creencia mental y ya está. Hay un montón de gente que usted va a encontrar por ahí. No, que yo creo en Dios. No, yo creo en Jesucristo. Murió. Ah, pero ¿cómo está su vida? ¿Está siendo guiado por el Espíritu o está todavía en la carne? Sonríe que Cristo le ama. Amén. Aleluya. Entonces, aquí es donde tenemos que tomar decisiones prácticas en la vida diaria. Les tengo buena noticia. Esto puede sonar como, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo? Disciplina. No es nada fácil ayunar. Aló. Si usted comienza a ayunar para matar la hormona, para que el ego, esa cualmatización, esa ira, que no vaya a manifestarse, siempre hay tentaciones. Si está en la casa, la nevera, usted cruza allá en la cocina, está cocinando, el olor, hay tentación. Fácilmente abortar el ayuno, ¿sí o no? Es muy fácil abortar el ayuno. Es muy fácil dejar de ayunar, ¿no? Pero tengo que decidir, tengo que doblegar la carne. Aló. Es muy fácil leer una media página de la Biblia y dejarse que el sueño le venza, ¿sí o no? Es muy fácil dejar días pasar y uno no lee la palabra. ¡Ay! Tremendo, ¿no? Yo tengo que decidir que el Espíritu me guíe, haciendo conciencia, tomando conciencia de que necesito depender del Espíritu y el Espíritu sea el que me guía, que yo practique las obras espirituales y no carnales. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Tremendo. Zacarías 4, versículo 6.
tal como el Señor le ministró a Zorobabel a través de Zacarías. Eso también va para nosotros. Aleluya. Amén. Yo no puedo vivir una vida de salvación cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. No. No puedo. Mira lo que dice Zacarías 4, versículo 6. Zacarías 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra, aleluya, de Jehová a Zorobabel, que dice, no solamente a Zorobabel, sino a todos nosotros también, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. No con ejército ni con fuerza, sino que con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces fue tiempo de la restauración del templo post-exílico. Regresaron de exilio a reconstruir el templo. Ahora, si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y queremos restaurar, queremos reconstruir, queremos ser renovados, queremos ser sanados, queremos vivir agradando a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que depender de la ayuda del Espíritu Santo. Como Zorobabel necesitaba depender del Espíritu Santo, no con su propia fuerza, ni con su poder, sino con el Espíritu de Dios. Usted y yo necesitamos depender del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que va a haber clases de doctrina sobre el Espíritu Santo, pero es muy importante esta analogía que el Señor me enseñó a través del profeta. El Señor, mira eso. Fue el Espíritu Santo quien trajo a Jesús en el vientre de su madre. Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto está conmigo? Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Recuerda que María era virgen, nunca había conocido hombre, estaba comprometido con José, pero no era como en la época nuestra. ¿Cuánto está entendiendo eso? Entonces, por obra del Espíritu Santo, ella sale de estado embarazada de nuestro Señor Jesús por el anuncio angelical, el ángel Gabriel. Pero entonces, después de su nacimiento, fue por obra del Espíritu Santo en que él nace, él crece en favor y gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de Dios el Padre y delante de los hombres. Fue por obra del Espíritu Santo. Fue por obra del Espíritu Santo de que fue bautizado. En su bautismo en agua, el Espíritu Santo vino sobre él y lo bautizó. Por obra del Espíritu Santo que fue llevado al desierto. Fue por obra del mismo Espíritu Santo que él hizo su ministerio, su vida ministerial. ¿Alguien está conmigo todavía? Amén. Fue el Espíritu Santo quien ayudó a ir a la cruz y luego a resucitar los muertos, y es el Espíritu Santo quien lo alzó, ascendido al cielo. En cada una de estas etapas de la vida de Jesús, nosotros también debemos vernos allí. Nacemos por obra del Espíritu Santo que va obrando incluso para convencernos de pecado, justicia y juicio. Ya vamos a ver, es obra del Espíritu Santo. Aleluya. Es obra del Espíritu Santo quien en la vida de alguien que le conduce a reconocer su pecado, ser convencido de pecado y luego confesarlo a recibir el perdón. Es obra del Espíritu Santo. Y después de nacer de nuevo, es obra del Espíritu Santo. Para vivir la vida cristiana, no la podemos vivir con nuestra fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a vivir. Por eso necesito aferrarme al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a caminar por los desiertos de la vida, las circunstancias difíciles en la vida de cada uno de nosotros. Como ser humano, hay diferentes momentos, ¿verdad? Que a veces momentos buenos, otros también momentos malos, difíciles para nosotros, pero Dios nunca nos va a abandonar. Amén. Nunca nos abandona. Tenemos que aferrarnos al Espíritu Santo. Inclusive a veces el Espíritu Santo mismo puede pasar por desiertos de la vida.
para madurarnos, para prepararnos, para perfeccionarnos. No todo es del diablo. Aló. No todo es del diablo. El Espíritu Santo puede estar trabajando con nosotros en el desierto. Y es el Espíritu Santo quien nos va a resucitar de los muertos y alzado al cielo a través del arrebatamiento, si tuviéramos lleno del Espíritu cuando estamos en vida. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cada uno de esta etapa en la vida del creyente, podemos ver que necesitamos depender de Dios, el Espíritu Santo. A su nombre. Entonces, nótase que no es con nuestra propia fuerza que podemos vivir esta vida llena del Espíritu. No es por nuestra propia fuerza que podemos vencer las obras de la carne. Amén, amado. Entonces, continuando en Filipenses capítulo 2, vamos a ver lo que dice Pablo allí a la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, amado. Entonces Pablo está recomendando a la iglesia en Filipo a que se ocupe de su salvación con temor y temblor. La traducción en inglés dice work your salvation with fear and tremble. O sea, trabaja su salvación. Aleluya. Trabaja su salvación, laborea su salvación, pula su salvación con temor y temblor. Cuida su salvación. ¿Cómo cuidar su salvación? Con temor y temblor, trabajando. Este tiempo de pulir. No es, yo hice la oración de fe, ya estoy listo. No, ahora comienza el trabajo. Aleluya. Ahora comienza a cuidar este regalo que Dios nos dio. Pulir nuestra salvación. Esto es maravilloso saber que Pablo está recomendando a ellos esto y haciéndole entender que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios es la perfecta y agradable. La más perfecta y agradable es la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, es el Espíritu Santo quien pone el querer hacer la voluntad de Dios en nosotros. Yo necesito el Espíritu Santo. Amén. Yo necesito depender del Espíritu Santo. Recuerda que estamos hablando de la salvación. Entonces llega el profeta del Señor y nos abre los ojos. Dice, no crea que ya usted hizo la oración automática del Señor, entra en mi corazón, ya está listo. Pero todavía habla grosería, todavía eres flojo, todavía no domina la lengua, todavía hay muchas cosas allí que son obras de la carne que Pablo advierte. Quienes practican tales cosas no entrará. Entonces ya entiendo ahora, necesito trabajar, necesito perfeccionar mi salvación. Necesito laborar, necesito trabajar, necesito depender de Dios, el Espíritu Santo, para que Él ponga el querer hacer la voluntad de Dios en mí. Porque hay un poder de la carne que antagoniza, que lucha contra el hacer la obra espiritual, que lucha contra la vida espiritual nuestra. Y por tanto, necesitamos, gloria, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén, amén. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Es el tiempo en que debemos saber que sin la ayuda del Espíritu Santo somos nada. No podemos ni siquiera vivir. No podemos agradar a Dios. ¿Se fijan? Entonces, la misma fe viene del Espíritu Santo. Aleluya. La fe salvadora viene del Espíritu Santo. El fruto de fe que pone en nosotros viene de dónde? Del Espíritu Santo. La fe que nos convence para reconocer que somos pecadores viene de qué? Del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, hemos visto hasta ahora dos componentes de la salvación.
En primera parte, según Efesios 2, versículo 8 y 9, hemos dicho que por gracia. Hemos establecido en su segunda parte que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora yo quiero avanzar un poquito más. Es el hecho de que nuestra salvación es por convicción de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Convicción de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. La convicción. Para eso, vamos al libro de Juan, capítulo 16. Aunque yo me he adelantando cierta parte con usted, pero ahora sí vamos a afincar más en esto. Juan 16, vamos a leer el versículo 7 en adelante. La verdadera fe en Cristo Jesús es producto de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Juan 16, versículos 7 al 11, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aleluya. Entonces el Consolador, con C mayúscula, es Dios del Espíritu Santo. La obra de convicción que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿cuál es? Versículo 8. Y cuando Él venga, hablando de Dios del Espíritu Santo, cuando el otro Consolador, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo del pecado, al mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Los que no tienen a Cristo Jesús están en el mundo, ¿verdad? Convencerá al mundo del pecado. Ahora nosotros estamos en el reino espiritual a recibir a Cristo Jesús. Pero antes de entrar en el reino espiritual, de nacer de nuevo, alguien nos convenció, alguien hizo una convicción en nosotros de reconocer que somos pecadores. La palabra de Dios estaba siendo predicada y el Espíritu Santo, aún sin haber recibido a Jesús, nos convenció de pecar. Vea la obra de convención, la obra del Espíritu Santo que trae convicción de pecado al ser humano. Entonces dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy importante eso. Dios, el Espíritu Santo, es el que convence al no creyente del pecado. Aleluya. Dios, el Espíritu Santo, se da cuenta que sin el Espíritu Santo no servimos para nada. Aún estando en el Señor, cuando hacemos algo indebido, el Espíritu Santo nos convence que hemos hecho lo indebido. Pero estoy hablando cómo llegamos a recibir la salvación nuestra. Es obra de convicción que el Espíritu Santo hace en nosotros antes de llegar a Cristo. Aleluya. Entonces sigo leyendo, dice, Él convence el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado por cuanto no cree en mí. Por cuanto no cree en mí. Él debe convencer de pecado, que Jesús vino, fue juzgado. El pecado de la humanidad fue colocado sobre Él. Él fue juzgado en la cruz. Jesús fue juzgado. Entonces Dios va a juzgar pecado también. Cuando la palabra del Señor está siendo predicada, el Espíritu Santo convence de que hay pecados en nuestra vida. No es que Dios es amor, Dios es beso, abrazo, y la gente cree que Dios no va a juzgar, jugando con la bondad de Dios. Entonces el Espíritu Santo convence para que entendamos que, wow, si Jesús fue a la cruz por nuestro pecado,
entonces el que queda como pecador también va a ser juzgado. ¿Alguien está conmigo? Amén. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, gloria al Señor. Él va al Padre para justificarnos, gloria al Cristo Jesús, al declararnos libre de pecado. Yo pagué por ello, aleluya. Entonces él va al Padre y es que por cuanto no cree en mí, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor va a juzgar a Satanás. Ya ha sido juzgado y le queda ahora en espera a que la sentencia final sea ejecutada. La ejecución de este juicio, mejor dicho. La ejecución de este juicio. El hecho de que Jesús fue a la cruz, ya Satanás ha sido juzgado. Y ahora está esperando la ejecución de este juicio. ¿Cuál es la ejecución de este juicio? Ser lanzado al lago de fuego. Entonces el Espíritu Santo convence a nosotros de esto antes que llegamos a Cristo Jesús. Y es obra maravillosa. Entonces, imagínate cuando alguien, el Señor le da chance, convenciendo el pecado, y debería de confesar a Jesús, apartarse de pecado por la gracia. Dios está presentando la gracia, Dios está presentando la gracia salvadora, está convenciendo de pecado, pero aún así la gente dice no, todavía no. Aún muchos dicen no, todavía no, todavía no. Llega un momento cuando el Espíritu Santo deja el convencerlo de pecado. ¿Qué va a hacer usted? Hoy es el día de salvación. Cuando ya el corazón está endurecido, ya no hay nada que hacer. Es tremendo. Hay tiempo que Dios da para la salvación. Hoy, si usted no está en Cristo Jesús y el Espíritu Santo le está convenciendo de pecado, de justicia, porque Cristo ya fue al Padre, y de juicio, porque ya Satanás ha sido juzgado y está esperando la sentencia, aleluya, este juicio, la ejecución de este juicio, sepa usted también que si no reacciona a esta gracia salvadora, no hay otra cosa sino la sentencia de juicio eterno que espera a todo aquel que rechaza esta gracia de salvación. Tremendo. Más aún cuando las cosas están sucediendo, que estamos viendo todo lo que aceleradamente o cumpliendo la profecía bíblica, es el día en que todos debemos correr a la salvación. A la final de este estudio, usted va a tener la oportunidad de confesar a Cristo, confesar su pecado, recibir a Jesús en su vida, y ahí comienza un nuevo caminar con Dios. Aleluya. Entonces, recapitulando, antes que una persona cree en Cristo Jesús, debe haber recibido la convicción de su pecado. Amén, amado. Amén. Debe haber sido convencido, porque si no, ¿cómo voy a decir? Y uno se quebranta, ¿no? Y llorando, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo ha quebrantado, lo ha convencido. Hay cosas allí que no le agrada a Dios. Usted está alejado de Cristo Jesús. Mira el sacrificio que hizo por usted y por mí. ¿Y por qué está alejado? ¿Por qué lo rechaza? Entonces, el Espíritu Santo va a traer convicción. El Espíritu Santo va a acudirlo, a convencerlo de que, wow, si no recibe a Jesús, ¿cómo va a ser declarado libre de culpa? Lo único que le queda es castigo eterno, el infierno eterno. El Espíritu Santo va trayendo esta convicción antes que usted llegue a Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo es maravilloso en redarguirnos, a sentir culpa. Si en algún momento, aún estando en Cristo Jesús, no te hace lo que estoy hablando de antes de llegar a Cristo, pero aún estando en Cristo, si en algún momento el Espíritu Santo nos redarguye, debemos correr rápidamente al arrepentimiento. Amén. Es obra del Espíritu Santo. Amén. Le voy a dar un ejemplo. Ayer hice algo indebido. Y el Espíritu Santo me redarguyó.
tremendo. Yo fui a Western Union, ¿no? A cobrar remesa y entonces arregló la camioneta y esa cosa. Y entonces en el proceso entra una llamada y yo estaba conversando con un ministro, y entonces yo estaba distraído en la conversación y perdí el momento cuando estaban llamando para atender a uno. Yo perdí esa oportunidad. Era policía que está allí, ¿no? Llamando, yo estaba ahí, hablando, conversando. Era una conversación muy importante, porque estamos organizando misiones, pero no es excusa. Perdí mi turno. Y cuando yo llego, yo era una cola larga, una cola muy larga, ¿no? Entonces yo digo, Dios mío, perdí mi turno, no puede ser. ¿Y por qué no me llamaron? Yo estoy aquí mismo. Yo hablando dentro de mí, ¿no? ¿Por qué no me llaman para yo? ¿Por qué no me llaman? No, pero estaba llamando y no debieron estar. Ay, yo sentí tan mal. Entonces, ese mal que yo tenía adentro hizo que yo empecé a rechazar al policía que está allí. Después que me llamó, me pasó adentro de la oficina. Yo pasé a la oficina y él todavía me estaba dando instrucción, pasa aquí. Y yo sentí rechazo hacia el policía, que es una autoridad. Se fija, sentí rechazo hacia él, es verdad. Pero la culpa no la tenía la policía, la culpa era yo, que estaba distraído. Pero el disgusto por haber tenido la oportunidad, el tiempo más mínimo de esperar, yo hice lo indebido. Entonces, con ese desprecio que tuve al policía, el Espíritu Santo empezó a redarguir mi fama. Yo me fui de allá redarguido. ¿Qué hice yo, Dios mío? ¿Qué hice yo? Llego a una habitación, me arrodillé y empecé a pedir perdón a Dios, a pedir perdón al Espíritu Santo, a pedir perdón para que el Señor me perdonara. Yo detecté que era el Espíritu Santo que me estaba redarguyendo. Es un ejemplo lo que te da. Hay 1000 ejemplos. Entonces, en momentos de nuestra vida cristiana, vivimos cosas que si somos sensibles al Espíritu, Él nos va a redarguir si hacemos algo indebido. ¿A usted no le ha pasado? Amén. A mí me pasa. Soy ser humano igual que usted. Entonces, si el Espíritu Santo nos redarguye de cosas indebidas, lo rápido es no resistir al Espíritu Santo, porque es pecado. No existe pecado grande, pecado pequeño. No existe pecado azul, blanco o amarillo. Que todo pecado es pecado ante los ojos de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos redarguye, ¿qué tenemos que hacer? Es una bendición que el Espíritu Santo nos redarguye. Amén. Oramos a la repetición. Aleluya, gloria a Y el Dios. Señor nos perdona, porque Amén. la sangre ha sido derramada. Aleluya. Si el Espíritu Santo está redarguyendo, no resista, ora al arrepentimiento y confiesa su pecado y recibe a Cristo, y ahí es donde tiene la bendición. Amén. Otra cosa muy importante es que tenemos que entender que esta justicia es de Dios, no nuestra. Aleluya. Él juzga el pecado, como ha dicho el versículo 9 que acabo de leer. Él juzga el pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre. Entonces es la justicia de Dios. Nosotros somos justificados no por nuestra propia obra, sino la justicia que el Señor nos dio a través de Gloria a Dios. Somos justificados por medio de Cristo Jesús. Y de eso es muy importante, amado, de entender que la falta de fe es pecado. La falta de creer en Cristo Jesús y su obra redentora para recibirlo en nuestro corazón, esa falta de creer, esa falta de fe es pecado. De hecho, todo lo que no proviene de la fe constituye el pecado. Y por tanto, usted y yo necesitamos creer, tener fe en Cristo Jesús. Necesitamos creer, aleluya, para recibir esta justificación delante de Dios Padre. Usted se puede imaginar a alguien mató, alguien asesinó, abortó, yo no sé qué cosa habrá hecho, X, Y, Z, cosa. ¿Y cómo es eso? Que yo abro mi boca, lo confieso delante de Dios y me va a perdonar así de sencillo. Maté a alguien, me va a perdonar así de sencillo. Bueno, la Biblia dice que tenemos que creerlo. Aleluya.
cualquier pecado, excepto el orgullo y la altivez, es perdonado por Dios. Dice, Dios mira de nuevo al altivo, al orgulloso, al altivo, al soberbio, y da gracia a los humildes. Tenemos que humillarnos y tener fe, creer en que el Señor sí nos declara libre de culpa, que el Señor sí nos justifica, nos da su justicia, no es nuestra, es de Dios. Amén. Y tenemos que creer en el Señor, de lo que el Señor ha hecho, que nos puede declarar libre de culpa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El que no cree en Dios ya está entrando en la condenación, según lo que hemos leído acá. Está entrando en qué? En la condenación por cuanto no ha creído en el Señor. Se fija, por cuanto no ha creído en la justicia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta eso, de que todo esto viene por medio de que nuestro creer en la obra salvadora, creer en el Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque algunos pueden creer en sus propias obras y nuestra justicia, la justicia de los hombres, nunca va a ser perfecta. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra de Dios lo dice en Isaías capítulo 64, Isaías 64 versículo 6. Nótase eso. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías? Es que mira, nuestras obras de justicia, las cosas que nosotros creemos que hacemos, que nos justifica delante de Dios, realmente no nos justifica. No hay nada que usted puede hacer que te justifique delante del Señor. No hay nada que yo puedo hacer que me justifique delante del Señor. La justicia viene de Dios. Él es el que nos da su justicia. Jesús es nuestra justicia. Aleluya. Y yo debo creer en eso. Ninguna cantidad de buenas obras que yo haga puede justificarme delante de Dios Padre. Puede dar limosna, puede dar un montón de plata a los necesitados. Eso no es malo. Pero no con eso usted compra su salvación. No con eso es justificado. Entonces la Biblia está diciendo que por más buena obra que los hombres podemos hacer, según nuestro criterio humano, delante del estándar de Dios, sigue siendo como un trapo de inmundicia. Esto es tremendo. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Es un trapo que en el antiguo tiempo los judíos, las mujeres judías, usaban eso como tapón para tapar su tiempo de menstruación. Ese trapo que usaban y botaban allí en basura, ¿verdad? Es llena de inmundicia. Algo así lo que la Biblia está comparando, las cosas buenas que nosotros pensamos que hacemos, que nos hacen bien delante de Dios, que nos hacen parar delante de Dios. Dios sigue viéndolo como que un trapo de justicia. Como Dios nos puede justificar y nos acepta delante de Él es a través de la justicia que Jesús nos otorga. Aleluya. Gloria a Dios. Yo tengo que creer. Estoy volviendo al aspecto de creer. La salvación de creer es esto. Yo debo creer en lo que Jesús hizo. Amén. Usted no puede hacer cualquier cantidad de cosas que sea agradable a Dios si no es por medio de la justicia de Jesús. Si no es por medio de la justicia que Jesús nos otorgó. Por eso que tenemos, insisto, tenemos que creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Gloria al santo nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, como juicio, se define el pecado. El pecado fue juzgado cuando Cristo murió en la cruz. Muy importante. El juicio está relacionado con ¿qué? La posición que usted toma con respecto al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz? Bueno, sencillamente Él fue juzgado. El pecado de la humanidad fue colocado sobre Jesús y Él fue juzgado. Si nosotros no recibimos el acto de justicia de Cristo Jesús, bueno, lamentablemente el juicio vendría sobre nosotros.
Por eso, insisto, debemos creer en esta obra que hizo. Y Satanás está esperando la ejecución del juicio de Dios. Lo que Satanás hizo para traer pecado al mundo, ya la sentencia está dada, se fija, pero está esperando en este momento la ejecución del juicio de Dios. Entonces, ya recapitulando, nosotros podemos decir que la justicia nuestra no es justicia que vale delante de Dios. Nosotros tenemos que ver nuestros pecados con relación a la justicia de Dios que Él nos otorga. Hoy el Señor está otorgándote una justificación. ¿La va a aceptar? No importa la condición de pecado en que está. Necesitamos recibir la justicia de Dios por creer en la obra que Jesús hizo. ¿Lo va a aceptar? Amén. Es muy importante este conocimiento porque muchos dirán, pero yo todavía no estoy listo. ¿Qué tiene que hacer para estar listo? Nada. Solamente tiene que creer. ¿Qué tiene que hacer para venir a Cristo hoy? Solo creer. No tiene que bañarse, echarse cualquier cosa, cuántas cosas tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es sencillamente creer que Jesús hizo esto por nosotros y de allí comienza la novedad de vida. Aleluya. Cristo Jesús se ha convertido en el que carga los pecados del hombre. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, esto es maravilloso como liberador de carga. Juan 1, 29, mira lo que dice. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Él quitó el pecado suyo, quitó el pecado mío. El pecado de la humanidad, todos nosotros, el Cordero de Dios. Por tanto, Él viene a ser aquel que lleva el pecado nuestro sobre Él. ¿Se fijan? Entonces, en conclusión, la última parte de esta enseñanza tiene que ver con entender que la salvación no viene de nosotros sino de Dios. La salvación no es nuestra, es del Señor. Aleluya. Amén. Considerando todos los aspectos que hemos hablado en el día de hoy, de una vida guiada por el Espíritu de Dios que nos permite agradar al Señor en esta novedad de vida, de calidad de salvación, calidad espiritual de salvación. Sumando todos esos aspectos, necesitamos concluir sobre algo muy importante. Volvemos a Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Efesios capítulo 2, versículo 9. Para terminar, Efesios 2, versículo 9. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. No por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, la salvación no viene de nosotros. La salvación no viene de nosotros. En el libro de Jonás, capítulo 2, 9, lo habla mucho más claro todavía. Jonás 2, 9. Mira lo que dice el libro de Jonás. Aleluya. Capítulo 2, versículo 9. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Aleluya. La salvación es de Jehová. No es por obra suya. Hacemos buenas obras como consecuencia de haber nacido de nuevo. Ahora, Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Podemos manifestar los atributos de Dios, podemos manifestar frutos del Espíritu Santo, podemos hacer buenas obras. Pero esa no es la que nos compra la salvación. La salvación
es de Dios. Amén, amado. La salvación es de Jehová. De la misma manera, podemos ver Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Mira lo que dice la bendita palabra. Aleluya. Dice así, versículo 10. Y clamaban a gran voz. Es más, puedo leer versículos 9 y 10, mejor todavía. Habla de la multitud vestida de ropas blancas. Dice, después de esto miré, y era aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, mira lo que clamaban: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aleluya. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esa es la enseñanza que el Señor nos ha traído hoy. Procuremos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hoy, ahí donde está, usted puede recibir a Cristo Jesús. Inclina sus ojos, su rostro allí, cierra sus ojos y repite esta oración después de mí. Diga conmigo: amado Padre Celestial, Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, yo te doy gracias por esta salvación tan por esta grande salvación tan que grande tú me has dado que tú me has dado a través de Cristo Jesús, a través de Cristo por Jesús, su obra por su obra y sacrificio, y en la sacrificio en la cruz. cruz. Hoy yo he entendido Hoy yo entendí que es por que gracia, es por gracia, es por favor no es merecido. por favor no merecido. Por eso, Señor, Por eso, yo Señor, acepto yo lo acepto, este don de Dios. este don de Hoy Dios. te pido perdón Hoy te pido por perdón todos mis pecados. por todos mis pecados Te ruego y te que ruego la sangre de que la Jesucristo sangre de Jesucristo borra mis pecados, borra mis pecados, limpia, purifícame. limpia, purifica, Te abro mi corazón y abro mi y corazón recibo a Cristo y Jesús recibo a Cristo como Jesús mi único Señor, como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre Escribe mi en tu nombre libro de la vida, en tu libro de la vida, y nunca más borrar. nunca más borrar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, entra en mi corazón, entra en mi corazón, úngeme, Señor, úngeme, Señor, y úsame para agradarte, obedecer cada día hasta que tú vengas por mí. Te doy gracias por transformar mi vida a través de tu palabra. Gracias por redarguirme, por convencerme de pecado y de justicia y de juicio. Obra en mí, Señor, Obra en mí, Señor, y perfeccioname cada día hasta el día de tu venida. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.